Buenas tardes, somos el equipo uno. Vamos a presentar la fase uno que trata sobre los principios de la naturaleza. No, vamos a empezar con qué es la Tierra, qué es el planeta Tierra. ¿Siguiente diapositiva? Bueno, pues es un sistema viviente. La Tierra, pues es una conformación de varios sistemas, que van, formando, pues un ecosistema, como se vio previamente, ¿no? Tanto sistemas biológicos como geográficos y químicos, planteando su surgimiento, en este caso, que es la biosfera. ¿Qué es la biosfera? Pues sería, lo podemos partir en dos partes. Vale la redundancia, que sería la hidrosfera y la litosfera. Hidrosfera, en este caso, como podemos ver, este, y como el nombre lo refiere, es en cuanto a el agua del planeta. Cabe recalcar que la biosfera se refiere a la superficie, más que nada, primordialmente del planeta. Y pues la hidrosfera cubre el 70% de esta. Pues sabemos que pues el agua forma gran parte del planeta, y de ese 70%, 97%, el 1% y el 2% de océanos, agua dulce y hielo glaciar respectivamente, forman ese 100% de la hidrosfera, mientras que en la litosfera es el restante 30%. Encontramos ya lo que es terrestre, lo que ya no es agua ni nada, son pues, montañas, pueblos y desiertos, sistemas urbanos, bosques y pastizales y pues áreas agrícolas que tenemos aquí. Cabe recalcar que pues, todo esto que tenemos, cuán grande es y masivo, para nosotros individualmente, pues tenemos que recordar que la Tierra es finita, tanto en tamaño como en sus recursos, lo que nos llevan así a ese siguiente punto sobre los tipos de recursos que tenemos aquí. Empezando principalmente por uno que no es un tanto externo, que son los recursos inagotables que tenemos aquí. Un ejemplo es el sol, que en este caso, pues, no, cuando, bien sabemos que no es infinito, no es que siempre va a existir el sol, pero pues en cuanto a nuestra escala de nuestro tiempo aquí, nuestro tiempo de vida, pues el sol no va decayendo a un paso que nosotros, sea notable para nosotros. Pero en contraposición tenemos también los recursos que son agotables, los que no son permanentes, los que pues sabemos que tenemos de gran abundancia, pero pues que en algún punto se nos va a terminar y estamos viendo qué otros recursos podemos crear o encontrar. Un ejemplo pues, puede ser petróleo, ¿no? Que pues tenemos una gran abundancia aquí, sin embargo pues sabemos que en algún punto ya no vamos a tenerlo, entonces por eso se están buscando diversos tipos de opciones. Por último, tenemos los recursos que son renovables, estos siendo los recursos que con planificación, sistemas que nosotros pues, se nos ocurrió o tomamos, en este caso, pues el cultivamiento de siembras de alimentos o el cultivamiento de ganados, etcétera. Estos pues son cosas que podemos seguir renovando, seguir utilizando si utilizamos una buena implementación de los sistemas que hemos creado. Por último, este, tenemos el equilibrio de la Tierra, o la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Pues es un proceso que viene establecido por la hipótesis de Gaia. Gaia siendo el nombre que muchos le dan a la Tierra, que viene de la diosa griega pues, de la Tierra, de la mitología. Pues es un proceso de diferentes sistemas del ecosistema, pues estableciendo un equilibrio de la naturaleza. Pues tanto los animales como las plantas, se cree que pues estos siempre van a establecen un equilibrio, pero pues no siempre va a estar estable. Bien sabemos que pues hay desastres naturales o cosas naturales que afectan lo que uno establecería como el equilibrio, pero pues es más la estabilidad. Entonces, nomás tener en cuenta que pues en cuanto a la naturaleza, recuerdo la hipótesis, siempre va a estar en equilibrio, pues no siempre va a estar en un estado de estabilidad. Pero en este caso incluimos dos videos. Uno que establece pues, una idea más generalizada de Gaia, y uno segundo donde habla más sobre el equilibrio específico de esta.
Estructura y funcionamiento de la Tierra. El segundo principio básico de la naturaleza establece: la Tierra es un sistema viviente constituido por dos subsistemas, físico y biológico. Subsistema físico, integrado por la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Los fenómenos meteorológicos que ocurren en la troposfera redistribuyen el calor y los gases de efecto invernadero. Mantienen la temperatura promedio de la Tierra a 15 grados. Se encuentran las sustancias inorgánicas, aire, agua, suelo, luz y la temperatura. Sistema biológico, integrado por organismos productores y consumidores, primarios, secundarios y terciarios, y luego van los desintegradores. En este subsistema se encuentran los materiales y sustancias inorgánicas y ocurren en las interrelaciones e intrarrelaciones biáticas entre organismos. En la biosfera se autorregulan estas interacciones e intercambios. Flujo de energía. Flujo de energía en los ecosistemas. Como ya se había mencionado antes, consumidores terciarios como carnívoros, secundarios omnívoros y carnívoros, primarios herbívoros, productores autótrofos y descomponedores como hongos. En la biodiversidad, en el sistema ecológico, no va bien nada si no va bien todo junto. La Tierra funciona con base en dos procesos fundamentales: el flujo de energía y el ciclado de las sustancias o materia. Ambos procesos son determinados y regulados por los seres vivos. El tercer principio básico de la naturaleza establece que la Tierra es un sistema abierto con respecto al flujo de energía. El Sol no es solo el centro del equilibrio gravitacional del sistema solar, sino que también es la fuente externa de energía para la Tierra, lo que determina que en cuanto al flujo de energía, la Tierra funcione como un sistema abierto. Con base en la primera ley de termodinámica, se puede validar que en la Tierra la única fuente de energía es el Sol y que ésta no puede ser creada o destruida. No obstante, y a pesar del conocimiento y tecnologías generadas a lo largo del desarrollo humano, el ser humano no puede crear o destruir la energía, solo transformarla. El equilibrio energético de la Tierra. Del total de todas las energías generadas por el Sol a nuestro planeta llega 10% como radiación ultravioleta. Rayos UV, 45% luz visible y 45% de radiación infrarroja. A partir del Sol se inicia el flujo de energía, viaja a través del espacio y demora de 7 a 8 minutos en llegar al planeta. 34% es inmediatamente reflejado por las nubes, sustancias químicas y polvo suspendido en la atmósfera, y por la superficie terrestre. El remanente 66%, 42% calienta la atmósfera y la superficie del planeta 22%. Evapora el agua y la circula a través de la atmósfera y 1% genera los vientos. El restante 1% es capturado por las plantas verdes u organismos fotosintéticos y utilizado para producir compuestos orgánicos a través del proceso de la fotosíntesis. Posteriormente irradiada a la atmósfera, calentando la parte baja de esta, causando además el proceso de evaporación y su redirección de nuevo a la superficie terrestre, irradiada nuevamente de la atmósfera e irradiada por esta al espacio exterior hasta salir por las ventanas atmosféricas. Del total de energía solar que recibe la Tierra, 99% retornada al espacio por los procesos de reflexión e irradiación. El remanente 1% de la energía lumínica del Sol entra al subsistema biológico, donde ésta es capturada y transformada de energía solar a energía de biomasa por las plantas fotosintéticas u organismos productores de esta energía química, que es dispersada a través de la cadena alimenticia a los consumidores herbívoros, carnívoros y omnívoros y desintegradores. Esta transformación de energía vía fotosíntesis no solo es el inicio del flujo de energía a lo largo de las cadenas tróficas en la biosfera, sino también en sistemas antropogénicos como los campos agropecuarios y forestales. Pirámides ecológicas.
Otro ejemplo de una cadena ecológica en la vida, existe este diagrama de flujo que básicamente explica cómo funciona. Productos primarios puede ser como pasto o algo como plantas, algo que herbívoros comen, que son los consumidores primarios. Estos luego son devorados por secundarios y estos se desintegran por descomponedores, que los descomponedores básicamente se vuelve a crecer productos primarios de ellos. Básicamente esto ya lo explica el diagrama de flujo. Ciclos biogeoquímicos. El cuarto principio establece que la Tierra es un sistema cerrado con respecto al flujo de materia, lo cual denota que las sustancias químicas son cicladas a través de complejas vías entre los sistemas físico y biológico y convertidas en formas útiles, nutrientes o nutrimentos, por una combinación de procesos biológicos y geológicos y químicos que en conjunto son llamados ciclos biogeoquímicos. Muestra el ciclado de sustancias químicas y el balance energético. La importancia de los ciclos biogeoquímicos es que al ciclar las sustancias las renuevan y purifican y conservan y definen la productividad y sustentabilidad de los ecosistemas. Muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Cisneros Ortega y les hablaré de los 6 ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos más importantes son el hidrológico o del agua, nitrógeno, carbono, oxígeno, azufre y fósforo. Claro que hay otros que también son útiles para los seres vivos, como los del calcio, el hierro o el magnesio. Cabe destacar que los ciclos biogeoquímicos que se realizan gracias a la energía que fluye abiertamente en los ecosistemas es necesaria para darle nutrientes a la tierra y a los organismos que habitan en ella. El ciclo del agua. El ciclo hidrológico es un proceso vital que distribuye el agua asegurando la vida en los ecosistemas y se define por las siguientes características. Es un proceso continuo en el que el agua está en constante movimiento, pasando de un estado a otro, recorriendo diferentes partes del planeta. El ciclo hidrológico mantiene un equilibrio natural entre las diferentes reservas de agua en la Tierra. La energía solar es el motor principal que impulsa el ciclo hidrológico. El agua puede moverse en múltiples direcciones a medida que atraviesa el ciclo hidrológico, evaporarse, precipitarse, infiltrarse, etc. Aquí podemos ver un pequeño diagrama en donde se muestran estas diferentes fases, donde se ve la precipitación que viene desde las lluvias, los escurrimientos que pasan por las montañas, la infiltración que recibe en la tierra, cómo regresa al mar y su evaporación de nuevo para llegar a las nubes. El ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno es la circulación del elemento, ya antes mencionado, en el interior y en la superficie de la Tierra, a través de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. La importancia del ciclo del oxígeno radica en lo imprescindible que es este elemento para la vida en el planeta. Los seres vivos precisan de oxígeno como una de las fuentes de energía para realizar sus funciones vitales. Asimismo, este elemento se combina con el carbono e hidrógeno para formar otras moléculas esenciales para la vida, el dióxido de carbono, CO2 y el agua, H2O. En este esquema se muestra un pequeño análisis de igualmente de cuál es el proceso de todo el oxígeno, cómo se obtiene a través de la fotosíntesis y cómo este se recircula a través del proceso de que las plantas, al ser alimentadas con el dióxido de carbono, hacen todo su proceso para alimentarse ellas mismas con la fotosíntesis y entregarnos a nosotros oxígeno. Además, cómo recircula por el agua, dándole vida a los diferentes organismos que habitan en ella. Ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es un ciclo biogeoquímico que facilita la circulación y suministro del nitrógeno en los seres vivos. El nitrógeno es un elemento abundante en la atmósfera, al que por ser absorbido por seres vivos
primero ha de pasar por procesos químicos. Hay dos tipos de procesos químicos que influyen en el ciclo del nitrógeno. Uno conlleva los procesos bióticos o biológicos, llevados a cabo por plantas, animales, hongos y bacterias. El otro tipo, los procesos abióticos o no biológicos, en este caso los agentes influyentes, son la luz, el pH, el clima o las características del suelo, entre otros. El ciclo del carbono. El ciclo de carbono es la trayectoria que realiza el carbono a través de las diferentes esferas de la Tierra. En este sentido, el ciclo del carbono tiene un alcance global, pues se distribuye el elemento en todas partes de la Tierra. Según su localización, el carbono interactúa de maneras distintas en otros elementos y seres vivos. Para ser más concreto, el carbono cambia de estado y se transfiere entre los 4 reservorios de la Tierra. La atmósfera, donde se encuentra en forma de dióxido de carbono, al juntarse con el oxígeno, ambos en forma gaseosa. Biosfera, en los ecosistemas terrestres, marinos, tanto los seres vivos como en la materia en descomposición. Océanos, ríos y lagos, los cuales forman parte de la hidrosfera, ahí se encuentra el carbono disuelto en agua, en los organismos marinos y los seres en proceso de descomposición, y en la corteza terrestre, que son parte de la geósfera o litosfera. El carbono se halla en minerales, sedimentos, fósiles y combustibles fósiles. De nuevo se les muestra una imagen con un diagrama por el cual el carbono pasa sus diferentes etapas y cumple su ciclo a través de nuestro planeta. El ciclo del azufre se refiere al ciclo biogeoquímico mediante el cual este elemento químico se puede encontrar en la naturaleza en sus diversas formas. El ciclo del azufre es considerado uno de los ciclos químicos más complejos de la naturaleza. En su recorrido por los diferentes ecosistemas, el azufre experimenta diferentes estados de oxidación. Esto es, cambios en los electrones que recibe o comparte. Es un elemento químico no metal y el 10º más abundante en la corteza terrestre. Es de gran importancia y está identificado con el símbolo S. Se caracteriza por ser de color amarillo pálido y tener un aroma que resulta bastante desagradable. También el azufre es un nutriente de gran importancia en la naturaleza, en especial en las plantas y los animales. Se puede encontrar en el suelo o agua, formando sulfatos o mezclado con otros elementos. Ciclo de fósforo. El ciclo del fósforo es un ciclo biogeoquímico de la naturaleza, fundamental para la vida en el planeta. Este ciclo describe el movimiento del fósforo a través de una serie de fases dentro de los ecosistemas. Este es un elemento químico de la tabla periódica, también identificado con el símbolo P. Es uno de los elementos más escasos e importantes para el desarrollo de la vida. El fósforo llega a los océanos por filtración y escurrimiento, y una vez ahí se disuelve en el agua del mar o entra en las redes tróficas marinas. Parte del fósforo se hunde hasta el suelo oceánico y se convierte en sedimento, el cual puede volver a la Tierra por levantamiento geológico. Así como en la imagen aquí del ciclo del fósforo, están los tejidos vegetales y tejidos animales y excrementos, por ejemplo, de cualquier humano que haga excremento y orina, va como fósforo en el suelo. Es asimilado por células vegetales y, y también se descompone por hongos y bacterias. Acaba en los océanos y termina convirtiéndose en sedimento, como ya lo había explicado. Bueno, mi nombre es Diego Enrique Vega Lara y aquí ya les hablaré de flujo de materia. Aquí están a la izquierda, arriba, viene lo que viene siendo la simbología de los señalamientos. En este caso, así como en el cielo existe dióxido de carbono, el agua es agua, H2O, hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno y un oxígeno. Y aquí, digamos, tierra como la litosfera.
sería carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y la S. Y aquí más abajo es una explicación más clara de cómo funciona. Por ejemplo, aquí hay calor, en desintegradores acaban en el aire, agua, litosfera y luego regresa a productores. De acuerdo a esta ecuación química, es que los consumidores comen de productores y los productores van aquí a desintegradores. Más o menos así va el diagrama. El oxígeno es una de las sustancias más oxidantes en el planeta. En un principio probablemente fue una sustancia tóxica para los primeros organismos unicelulares, pero el metabolismo celular de los seres vivos se adaptó a usar la molécula de oxígeno como agente oxidante de los alimentos, abriendo así una nueva vía de obtención de energía mucho más eficiente que la anaeróbica. En la atmósfera, el 20% de oxígeno es un producto directo de la actividad de los seres vivos. El ciclo de este elemento está estrechamente vinculado al ciclo del carbono, pues el proceso por el que el carbono es asimilado por las plantas fotosíntesis implica también la devolución del oxígeno a la atmósfera, como se ilustra en la ecuación química siguiente, que es dióxido de carbono más agua. Su producto es energía solar y el producto de esa energía solar es glucosa más oxígeno libre. Mientras que el proceso de respiración produce el efecto contrario, que es glucosa más oxígeno, y el producto de eso es dióxido de carbono más agua más energía liberada. Otras características fundamentales del ciclo del oxígeno y básica para la existencia de los seres vivos es su conversión en ozono, que se muestra en la figura del ciclo del oxígeno. Las moléculas de O2 son activadas por la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Se rompen en átomos libres de oxígeno, se combinan con otras moléculas de oxígeno para formar moléculas de ozono, O3, el cual se concentra principalmente en la estratosfera y constituye un importante filtro de la radiación ultravioleta que es letal para los seres vivos. Bueno, mi nombre es Samuel Arroyo Landeros vamos a hablar del origen de la vida. Bueno, según los creadores de la hipótesis de Gaia, se dice que las condiciones primarias de la vida en la Tierra han sido puestas por el mismo hombre, ¿ok? O sea, han sido modificado el entorno para promover la habitabilidad del planeta y las condiciones adecuadas para su existencia. Aquí podemos ver la evolución del planeta Tierra. La Tierra antes no tenía una atmósfera, no tenía oxígeno. Entonces los primeros seres se fueron desarrollando sin la presencia de este y mientras fueron evolucionando y desarrollando el proceso de respiración, constituyeron lo que viene siendo la atmósfera actualmente. La evolución, bueno, es esto que dice. La evolución de los seres vivos dice que pues antes los seres vivos fueron cambiando la Tierra, crearon la capa de ozono y todos los cambios que ha habido desde que antes los dinosaurios pues se movían en la Tierra hasta que ahora hay humanos. Y los bienes y servicios de los ecosistemas. Este es el sexto principio que establece que los ecosistemas que nos dan nuestros productos también deben de ser sustentados para que sigan brindando productos por más tiempo. Los productos que podemos obtener de los ecosistemas son los principales, son los alimentos, lo que comemos, la materia prima, que viene siendo pues, la madera, el metal, los recursos energéticos, el petróleo y las medicinas que vienen de las plantas. Y también aquí vienen los servicios de los ecosistemas. Hay que darles un mantenimiento para proteger la fauna, eh, limpieza
y mantener el clima, o sea, los cambios climáticos. El agotamiento de los servicios ambientales es la degradación y destrucción de los ecosistemas que van deteriorando los servicios ambientales y pueden llegar a provocar cambios irreversibles y, y la extinción. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Ibarra y yo les vengo a hablar sobre el factor limitante y capacidad de carga. El séptimo principio de la naturaleza establece que el factor limitante y la capacidad de carga son determinantes en la dinámica poblacional de las especies. Y dentro del factor limitante tenemos un factor ecológico, que este factor es todo elemento del entorno, eh, dicho de otra manera, hábitat o nicho, que actúa directamente y al menos durante una etapa del ciclo biológico de los seres vivos. Ley del mínimo y ley de tolerancia. Un principio ecológico relacionado con el rango de la tolerancia es la del factor limitante, expresado originalmente como la ley del mínimo de Leibig. Leibig en su ley estipuló que una especie estará ausente de un hábitat o ecosistema cuando cualquier factor indispensable esté por debajo del umbral necesario. Y por el otro lado, con la ley de la tolerancia, se puede establecer que las especies presentan un rango de tolerancia amplio para unos factores y un rango reducido para otros factores. Invariablemente, las especies no presentes están en la naturaleza con rangos de tolerancia óptimos. Y seguimos con factores determinantes de los ecosistemas. El octavo principio básico de la naturaleza establece que los diferentes ecosistemas del mundo son definidos, determinados y caracterizados por dos tipos de factores, que son los bióticos y abióticos. Primero vamos con los factores abióticos. Son aquellos factores que los componentes químicos son componentes químicos y físicos sin vida del medio ambiente que afectan a los organismos vivos y al funcionamiento de los ecosistemas. Unos ejemplos de factores abióticos pues viene siendo el sol, o más generalizado la temperatura y la luz, el aire, el viento, las nubes, la lluvia, las rocas y montañas, suelos y agua, etcétera, etcétera. Y los factores bióticos son los organismos vivos que influyen en la forma de un ecosistema. Pueden referirse a la flora, a la fauna de un lugar y sus interacciones. Y pues del lado izquierdo podemos ver unos ejemplos que vienen siendo básicamente los animales, las plantas, o sea, en general la flora y fauna. Y pues se refiere a cualquier elemento que tenga vida. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.